Buenas, este día vamos a hablar sobre cómo se hace el cálculo de la muestra. Es una actividad bien importante cuando uno evalúa proyectos, porque parte de la evaluación de proyectos también tiene que ser, tiene relación con el mercado, con la investigación de mercado que nosotros vamos a hacer. Y para eso, una herramienta que es muy utilizada es la encuesta. ¿Verdad? Todos hemos visto, participado, conocemos de las encuestas y aquí vamos a determinar una manera sencilla de calcular cuál es la cantidad de encuestas necesarias dependiendo el tipo de proyecto o el tipo eh, de investigación que estemos realizando, ¿verdad? Porque que vamos a hablar un poquito al respecto y entonces el muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos poblaciones muy grandes y no podemos ir a preguntarles a todas las personas cuál es su opinión sobre un tema. Entonces, seleccionamos una parte de todas estas personas y eso es lo que se le llama el muestreo, ¿verdad? Por lo mismo que yo les decía, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es seleccionar un grupo de personas, digamos, del universo. ¿Verdad? Si hablamos de Honduras, Honduras tiene 9 millones de habitantes, seleccionamos un número. Si Tegucigalpa tiene un número de 1,5 millones de habitantes, seleccionamos un número, ¿ok? Si la población de niños es de 1 millón de niños en Honduras, seleccionamos una muestra. Para eso es que se hacen los muestreos. Entonces, ¿cómo lo señalo acá? La población total es esta y un grupo de esa población es la muestra, ¿verdad? Claro, recuerden, es imposible poder medir a toda la población, ¿verdad? Entonces, existen unas técnicas que nos permiten hacer estos muestreos. Hay ventajas y desventajas como todo. La ventaja es que no es costoso, ¿por qué? Porque ahorramos tiempo y dinero. Ahora, ¿cuál puede ser el inconveniente? Que como solo es una muestra, puede tener porcentajes de error, pero los porcentajes de error ya son estimados en todas las investigaciones o encuestas. Entonces, eso tiene pros y contras. Entonces, vamos a hacer 3 pasos. Vamos a definir cuál es el universo, identificar el marco muestral, o sea, de dónde vamos a hacer la muestra o de dónde la vamos a sacar, y después vamos a calcularla. Entonces, el universo lo definimos. Entonces, cada uno va a ver su proyecto a qué está orientado. Por ejemplo, imaginemos un ejemplo de un taller de mecánica. Obviamente, el universo va a ser, y nos vamos a ir Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces vamos a ir a buscar cuántos vehículos hay en toda Tegucigalpa y ese va a ser todo nuestro universo, ¿ok? Bueno, hay lugares donde en censos y estadísticas, en tránsito, se encuentran los datos. Entonces, ese es mi universo. Imaginémonos que queremos hacer un estudio en la Universidad Autónoma. Aproximadamente son 80,000 estudiantes. Si queremos hacerlo en amas de casa, ahí en el INE, en el Instituto Nacional de Estadísticas, hay información sobre los hogares hondureños, cuántas amas de casa hay, cuántos adultos mayores, cuántos niños, etcétera. Entonces, ese es el universo. Tenemos que seleccionar el universo. ¿No? Como este ejemplo acá. La población del Distrito Central, la de San Pedro Sula. Ahora, pero solo queremos la urbana. La urbana solo son 941 personas. Ah, pero queremos la de 20 a 39 años, solo son 370,000. Ah, pero la población no pobre, ¿ok? Son 114,000, por ejemplo. Entonces, así va uno determinando su tamaño. Ahora, y el marco muestral tiene que ver de dónde vamos a obtener esta información. O sea,
En el caso de la universidad, es de la universidad. En el caso de los vehículos, del censo de vehículos. Si es de la población, del Censo Nacional de Honduras. Ese es determinar de dónde es el marco muestral. Como lo dice aquí, por ejemplo, hay directorios telefónicos que existieron alguna vez, lista de alumnos de universidad, el censo de la población, direcciones de hogares de una población, si fuera en un pueblo o en una ciudad o en una colonia, o si es para una empresa, cuántos clientes tiene la empresa, etcétera, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? Entonces, el alcance lo tenemos que determinar si es Tegucigalpa, si es San Pedro Sula, si son una escuela, etcétera. ¿Okay? Entonces, para determinar el tamaño de la muestra, claro, es bueno tomar una muestra grande, pero también es costoso. Entonces, para evitar estos costos y reducir costos, existen algunas fórmulas que nos van a ayudar a determinar. Esto se baja en internet, después existen estas fórmulas, pero las vamos a ver aquí. Entonces, vamos a utilizar algunos términos. El margen de error, ¿verdad? Y el margen de error lo establece uno, ¿verdad? Cuando dice, bueno, yo voy a aceptar un 5% o un 3%. ¿Cuál es el margen de error? Normalmente habla entre el 5 y el 3% de lo que se acepta. Le digo normalmente, ¿verdad? Pero pueden haber casos especiales. El nivel de confianza, normalmente existen unas tablas donde ya los niveles de confianza existen. Entonces, si es el 95% de confianza. Entonces, el más utilizado es el 95% de confianza. Y ya para eso existe un valor de Z que cuando el nivel de confianza es del 95%, perdón, el valor de Z ya está dado con una tabla que es 1.96. Si es 90 ya hay otro valor y así sucesivamente. Pero vamos a utilizar para caso nuestro un nivel de confianza en 95 y ya le doy el valor de la tabla que es 1.96. Y la heterogeneidad significa qué proporción vamos a buscar que nos vamos a separar del nivel de confianza, ¿verdad? Se representa con letra P y dice lo habitual es usar al menos un 5% de margen de error o un 95% de confianza. ¿Ok? Eso normalmente la heterogeneidad es un 5% de margen de error, por eso el nivel de confianza es 95. Si fuera 93% de margen de error, debería ser un 97% de nivel de confianza. Pero, como les dije, vamos a utilizar para efectos de esta clase el 95%, o sea que la heterogeneidad o la P es igual a 5%. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos, ¿verdad? Y estas son las dos fórmulas, y las fórmulas, ¿cómo cambian? Dice, hay población infinita y hay población finita, ¿verdad? O sea, cuando no conocemos la población, utilizamos esta fórmula infinita. Y cuando conocemos la población, utilizamos esta fórmula. ¿Qué significa conocer la población? Regreso al ejemplo. Cuando yo les dije, vamos a hacer un estudio de los vehículos. Entonces, si en los vehículos ya sabemos que hay en Tegucigalpa 600,000 vehículos, entonces utilizamos esta fórmula. Pero, por ejemplo, si no supiéramos y queremos hacer una investigación general, utilizamos esta otra fórmula. Si vamos a utilizar, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, entonces ya sabemos que N es 80,000 estudiantes, ¿ok? Entonces ya vamos a utilizar la población finita. Entonces, esa es la diferencia entre las dos fórmulas, pero al final con las dos funciona. Entonces vamos a hacer dos ejemplos. Dice, ¿a cuántas familias? Bueno, aquí está tan largo. ¿A cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia de mercado en cuanto a las marcas de champú para bebé si se desconoce la población total? Ya está diciendo que es infinita.
Asumamos los siguientes datos. El nivel de confianza, como les dije, 95%, una precisión de error del 3% y la proporción esperada es del 5%, o sea, P es 5%. Entonces, sacamos los datos aparte y desarrollamos la fórmula. N es igual, recuerden que yo les dije que, permítanme, que Z con un nivel de 95 es 1.96. Por eso tenemos el 1.96 acá. Por la fórmula, por P, que es la proporción, y dijimos que era el 5%. Por 1 menos P. P es 5%, 1 menos P es el 95%. Dividido entre E al cuadrado. E al cuadrado es el error muestral que es permitido y en este caso es 3. Entonces, al desarrollar la fórmula nos dice que si no conocemos el número de personas del champú, etcétera, vamos a encuestar 203 personas. Vamos a hacer 203 personas. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejemplo 2. Se quiere hacer una encuesta para una universidad con 40,000 estudiantes. Ya nos están dando el número de estudiantes. ¿Ok? Perdón. El margen de error para la investigación es del 3%. Ese es el error esperado. Utilizaremos un nivel de confianza del 95, que es el común en este tipo de investigaciones, con una proporción de confianza del 5%. ¿Ok? Entonces, utilizamos la segunda fórmula. Z al cuadrado por el número de la población, por la proporción esperada, por 1 menos P. O sea, el 1.96, que es el nivel de confianza Z con 95% al cuadrado, por 40,000 personas, que es la muestra, que es el número de la población, por 0.05 por 0.95. Y dividido entre el error dijimos que es 3%, ya está, por la población, que es 40,000, menos 1, o sea, ¿verdad? Más el nivel de confianza, que es 1.96 al cuadrado, por 0.05 y por 0.95. Entonces, al final, nos da 202 muestras. ¿Ok? Claro, estas son las dos maneras que vamos a calcular el tamaño de la muestra que vamos a necesitar. Obviamente, nosotros, como es un estudio para esta clase, no vamos a hacer 200 ni 300 encuestas, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer 20 encuestas, solamente para saber cómo se encuesta, pues, para que aprendan ustedes a encuestar. No van a hacer 200, solamente 20. ¿Ok? Entonces, claro, el resultado no va a ser el mismo porque se ocupan 200, pero yo solo quiero que aprendamos a hacer encuestas. Entonces, vamos a hacer un número de 20 encuestas cuando nos toque hacer encuestas, ¿verdad? Pero esta es la manera en que se calcula el número o el tamaño de la muestra. Quiero que revisen bien los ejercicios y yo les voy a mandar varios ejercicios para que practiquemos, porque esta es una fórmula y una actividad que es bien importante cuando hacemos investigaciones y cuando analizamos proyectos. Así que muchísimas gracias y les recuerdo practicar un poco estas fórmulas.